¿Y por qué es un tema que me gusta mucho? Y voy a partir ya presentando y compartiéndoles la PPT. En un segundo. Es un tema que yo les decía, yo lo encuentro, para verlos acá. Cuando no veo a las personas me da un estrés. ¿Por qué les decía yo que lo encuentro súper interesante? Porque una de las, en el fondo, grandes dificultades que tenemos los seres humanos en el territorio de la comunicación tiene que ver con ciertos cuentos que nos contamos, ¿ya? Los seres humanos somos animales de creencias y esas creencias, esos cuentos que nos contamos, mandatan la manera en que actuamos. Hacemos sentido de la vida de una cierta manera y eso incide en cómo reaccionamos y cómo actuamos en la vida. Y hay un cuento que nos acompaña, que es invisible, que es bien nefasto para los seres humanos y que vive en muchísimos de nosotros. Y tiene que ver con una especie de ser que de una u otra manera nos habita, ¿ya? Quiero que lo traigamos a colación, de hecho aquí lo presento en la PPT, y este ser se denomina uno, ¿ya? ¿Y cuál es el punto del uno? Los seres humanos tenemos la tendencia a hablar desde el uno. Y si ustedes ponen un fine tuning a cómo hablamos o a cómo ustedes mismos hablan, se van a dar cuenta que tenemos el hábito de decir, uno sabe que esto está bien, uno sabe que esto está mal, uno tiene claro que esto va a resultar, uno tiene claro que esto no va a resultar. Y cuando uno habla así, hay una asunción de base. ¿Y cuál es la asunción de base? Que como yo veo las cosas, es como todos ven las cosas, porque existe una especie de entelequia universal que es el uno, que define cómo las cosas son, ¿ya? Y esa entelequia es muy compleja y es muy dificultosa y por sobre todo es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando yo me paro desde el uno, asumo que yo y la manera en que yo veo las cosas es la manera en que las cosas son. Y asumo que esa es la verdad respecto de todo. ¿Y cuál es el impacto de eso en mi vida y en las conversaciones que yo traigo? Básicamente, que por ejemplo, en una conversación con un otro, hay mucha información que yo no entrego porque uno obviamente la sabe. Y si uno la sabe, entonces ¿para qué te la voy a decir? Si todos lo tenemos clarísimo. Y eso va a tener impacto en todo orden de cosas, pero en los trabajos en particular, en productividad. Pero además produce otro fenómeno más perverso, y este taller un poquito tiene que ver con sinergia, que cuando yo desde el uno me encuentro con un otro que no ve las cosas como yo, a veces pasa que yo me cuento tanto el cuento de que la única manera de ver es como uno lo ve, que en el fondo ninguneo, descalifico y dejo de escuchar al otro. Porque claramente uno sabe que no es como tú lo dices, tú estás equivocado. Y la única manera de generar sinergia con un otro tiene que ver con que yo me apreste a que en relación a un cierto fenómeno, el que sea, la manera en que yo veo el fenómeno es así de simple, la manera en que yo veo el fenómeno y no es como el fenómeno es. Por lo tanto, para que se genere sinergia, ¿qué es lo que yo requiero? Si yo estoy diciendo que esto es malo y lo digo desde el uno, asumo que es la verdad. En cambio, cuando yo entiendo que malo es una interpretación que yo le doy al fenómeno, pero que no es la verdad, es simplemente mi manera de mirar, eso apertura mi escucha a que si yo estoy frente a un otro que me dice, Ángela, yo no opino igual que tú, esto yo lo veo bueno, yo como sé que no tengo la verdad, voy a parar e indagar. A ver, explícame, ¿qué te hace a ti pensar que esto que yo juzgo malo es bueno? Y eso abre la posibilidad de que yo escuche los argumentos del otro. Y si los argumentos del otro en el hecho tienen peso, entonces, ¿qué voy a hacer yo con mi juicio de esto es malo? Soltarlo. Y cuando yo lo suelto y compro el juicio del otro, ¿qué está ocurriendo en mí? Expando mi capacidad de acción. Porque mi manera de intervenir en esa situación era, no lo tomo porque esto es malo, y si es malo no me conviene. Pero luego de que escucho los argumentos del otro, entonces me doy cuenta que no era malo, porque había aspectos del fenómeno que yo estaba en posibilidad de ver, cambio mi juicio que es malo, lo tomo, y entonces expando mi capacidad de acción. Puede ocurrir al revés. Yo puedo estar jugando que esto es maravilloso, y me puedo encontrar con un otro que me dice es malo. Si yo tengo claridad de que yo no tengo la verdad, que el uno no existe, que existo yo y mi interpretación y mi manera de mirar la realidad, entonces tengo una apertura mucho mayor a decir, ¿sabes qué? Cuéntame porque tú lo ves malo, muéstrame cuáles son los riesgos que tú ves. Y entonces ahí, cuando el otro me da argumentos y yo les tomo el peso y me hacen sentido, entonces yo también expando y aumento y cambio mi capacidad de acción y ya no voy por ese camino, voy a ir por otro.
¿Ya? Entonces, el uno es un ser que hay que tenerlo súper, en el fondo, en la conciencia y gestionarlo. Porque yo les decía, los seres humanos somos seres lingüísticos y la causal de muchos de los desencuentros que tenemos tienen básicamente que ver con esto. Y este ser el uno es, digo yo, primito o hermanito de otros en el fondo, cuentos que nos habitan, lo obvio, el sentido común y el criterio. Y una de las cosas que nos cuesta entender es que ni lo obvio, ni el sentido común, ni el criterio existen per se. Son constructos sociales, constructos de una sociedad, de una nación, de una comunidad, de un país, de una familia, de un sistema particular, pero no existen de suyo. Y eso tiene costo en la interacción, porque insisto, si yo algo lo doy por obvio, entonces no te lo digo. Y si en una pedida que yo te hago, ya me voy al contexto laboral, yo asumo que es obvio ciertas cosas en esta conversación, entonces hay mucha información que no te voy a dar y la probabilidad de que tú te equivoques es altísima. Y en el territorio de los seres humanos, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que en general yo no pongo la responsabilidad en mí cuando yo te pedí algo y algo ocurrió mal. El automático yo la pongo en ti. Tú eres responsable de que esto haya ocurrido en mí. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con los modelos que nos enseñan en términos de cómo opera la comunicación. Que ahí hay una gran falacia que lamentablemente se sigue enseñando hasta el día de hoy. A nosotros nos enseñaron que la comunicación tiene que ver con un emisor, un receptor y un canal. Y cuando está el emisor, está el receptor y está el canal sin interferencia, entonces cuando yo digo algo, el otro inmediatamente ¡pum!, escucha y se produce el milagro de la comunicación. Y eso es falso. Esa teoría viene de la teoría de sistemas de los hardware. Y efectivamente, si tú tienes un computador, un canal que puede ser un cable, y hoy en día la Wi-Fi, y no hay interferencia, y ese hardware se comunica con otro hardware, se va a producir una especie de comunicación. Pero eso no aplica a los seres humanos, porque nosotros tenemos algo que los hardware no tienen, que se llama emociones, que se llama historia, que se llama experiencia, que se llama conocimiento. Entonces, cuando las cosas no ocurren bien, en general, el negocio no es mirar afuera, el negocio es mirar cuál fue mi incompetencia que yo no fui capaz de darme a entender adecuadamente. La responsabilidad de la escucha no es de quien escucha, es de quien habla. Y de hecho a mí esa interpretación me gusta, porque si la responsabilidad de la escucha es de quien escucha, si yo hablo y el otro me interpreta, no tengo nada que hacer, porque yo no puedo cambiar al otro. En cambio, si yo asumo y me cuento el cuento de que la responsabilidad de la escucha vive en mí y cuando yo converso con el otro me interpreta adecuadamente, yo tengo todo por hacer, porque yo soy responsable del entendimiento. Y en general, lo que impacta en todos estos fenómenos es justamente lo obvio, el sentido común y el criterio. Y aquí les quiero contar un ejemplo súper simple. Es obvio, de sentido común y de todo criterio, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, que si yo estoy en una cena en la casa de mi jefe, con todos los ejecutivos de la compañía donde yo trabajo, terminada la cena, yo no me puedo tirar un eructo. Eso obviamente es de muy mala educación, es una falta de sentido común tremenda y es un descriterio de aquellos. Pero resulta que esa misma acción en ciertas culturas del mundo oriental y en particular asiáticas es una acción que es muy bien vista. Es más, es de mala educación no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la persona, comillas, se tira un eructo, lo que le está diciendo al anfitrión es honro tu comida y agradezco tu comida. Entonces, la misma acción en ciertas comunidades, dados los cuentos que se cuentan, es una acción negativa y en otra comunidad exactamente la misma acción es una acción negativa. ¿Y qué ocurre? Que a todos no nos pillan igual. Y por mucho que hoy día estemos en Chile con ciertos hábitos de chileno, muchas veces la práctica que está en mi casa no es la práctica que está en otra casa. Y yo, por ejemplo, soy introvertida y cuando entro a trabajar no saludo. Pero no saludo no porque sea maleducada, sino porque soy introvertida. Y si resulta que en el camino me encuentro con un compañero o compañera que es muy extrovertido y que saluda, cuando se encuentra conmigo y yo no le respondo por las razones que sea, eventualmente lo que va a hacer es juzgarme mal. Porque para esa persona va a ser obvio que es de educación saludar. Pero si a mí me lo enseñaron así, esa obviedad en mí no existe. ¿Ya? ¿Y por qué nos vamos a ir al territorio de los temperamentos? Básicamente porque los temperamentos es un primer elemento que nos permite iluminar y entender y por sobre todo empezar a sacar del territorio mental el uno. ¿Ya? El temperamento nos muestra cómo los seres humanos en base biológica somos súper diversos y la belleza de la diversidad es justamente que cuando yo veo el mundo de una manera y tú lo ves de otra, yo estoy dispuesto a escucharte porque sé que no tengo la verdad. Esa es la vía para que yo expanda mi capacidad de acción y aprenda de ti. Entonces, esa era como una introducción para ya meternos en el territorio del temperamento.
El temperamento es el lenguaje universal del comportamiento y de las emociones, ¿ya? Es la base biológica de la personalidad, del carácter, dice la definición de Gaitán, y está determinado por procesos fisiológicos y factores genéticos que inciden en manifestaciones conductuales, ¿ya? Es la base biológica del temperamento. Todos venimos con un temperamento arrojados a este planeta Tierra y es una parte de la personalidad, ¿ya? La personalidad es más grande que el temperamento. Sin embargo, el temperamento tiene una potencia. ¿Y cuál es? Es que dado el temperamento que tenemos, vamos a tener la tendencia a comportarnos de ciertas maneras. ¿Y por qué es importante mirar eso? Porque hay ciertas conductas que sirven en ciertas circunstancias y hay ciertas conductas que no sirven en ciertas circunstancias. Entonces, cuando uno aprende esto, ¿qué hace? Se saca el velo de la inconsciencia y empieza a hacerse responsable de sus comportamientos y sus conductas en un entorno social. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos temperamento y conocemos el temperamento, ¿qué es lo que nos permite entender? ¿Cuál va a ser la tendencia que tengo yo a comportarme? Pero también, teniendo ya los marcos conceptuales, voy a poder empezar a olisquear cuál es el temperamento de los otros, es derechamente indagar con ciertas preguntas del temperamento del otro y por lo tanto voy a tener una especie de brújula que me va a permitir entender más o menos cómo se va a mover ese otro en ciertas circunstancias. Y ojo, cuando ese otro se mueva de maneras distintas a mí, ¿cuál es la maravilla de entender esto? Que no lo juzgue equivocado, que entiendo que es distinto que mí y que dado eso tiende a actuar distinto que mí y que ahí puede haber un valor para mí, ¿ya? Entrega claves, por cierto, para poder comunicarnos efectivamente con otros estilos de temperamento, porque vamos a descubrir los temperamentos que hay, comillas, temperamentos opuestos. ¿Y cuál es la dificultad de eso? Que suelen llevarse mal, porque la tendencia a comportarse es diametralmente opuesta. Y cuando yo les decía, vivimos en el uno, si el otro actúa distinto que mí, y uno sabe que esta es la manera de actuar, inmediatamente descalifico al otro. Y con eso yo pierdo poder, pierdo capacidad de acción y pierdo red. Y además, en contexto laboral, derechamente, permite identificar ciertos riesgos o dificultades en la colaboración que se tiene que producir en un equipo, ¿ya? Todos podemos tener muchos talentos, pero no todos nos va fácil con todas las cosas. Entonces, cuando uno tiene un manejo de esto y tiene equipos a cargo, de verdad que permite, en el fondo, hacer brillar el talento del equipo. ¿Ya? Vamos a partir con algunas consideraciones del temperamento. Primero, es un lenguaje universal. ¿Y con esto a qué me refiero? Todos tenemos temperamento. Ahora, el temperamento tiene que ver con lo observable, con la conducta y con la emoción, y la emoción se muestra a través del cuerpo. Pero ¿qué ocurre? Claramente el temperamento es mucho más fácil de observar, por ejemplo, en nosotros los latinos que los europeos. Es mucho más fácil de observar en nosotros los latinos que, por ejemplo, los japoneses. ¿Ya? Al japonés usted no le va a notar el temperamento a menos que tenga en el cuerpo varios saques, ¿ya? Porque ellos tienen vía carácter, que es la otra parte de la personalidad, unas estructuras mentales muy rígidas en términos de lo que es correcto y de lo que es no correcto. Y ojo, en lo no correcto asociemos el harakiri, y eso es el ser japonés, ¿ya? Entonces, universal, todos lo tenemos. Es un lenguaje que da cuenta de conductas observables, no valores, no inteligencia, no conocimiento. Lo que es netamente observable, valores, inteligencia y conocimiento, tiene que ver con carácter. Lo otro importante del temperamento es que es un lenguaje neutro, ¿ya? ¿Y a qué nos referimos con que es un lenguaje neutro? Nos da cuenta de sus tratos valóricos. Entonces usted puede tener, aplicando, y hay muchos tests que miden el temperamento, usted puede tener a alguien que tenga un temperamento que se denomina dominancia, que lo vamos a explicar, que sea una maravillosa persona, y puede tener a alguien que tenga esos mismos niveles por test de dominancia y que sea una persona, a juicio de la mayoría de nuestra comunidad, muy mala persona. Ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de un basquetbolista súper conocido, Michael Jordan, y esto es muy común en los basquetbolistas o en los deportistas de alto nivel. Michael Jordan, si hubiéramos aplicado el test, tenía o tiene mucha dominancia, ¿ya? Mucha dominancia. Estos mismos niveles de dominancia habitaban en otro ser que se llamaba Saddam Hussein, no sé si lo recuerdan. Y claramente la historia y las conductas y el uso de esa energía de la dominancia en Michael Jordan estuvo al servicio del deporte, pero en el cambio, en el caso de Saddam Hussein, estuvo en servicio de otra cosa. Y ambos en el territorio del temperamento eran iguales. Entonces es un lenguaje neutro, ¿ya? Lo que en el fondo va a teñir la acción tiene que ver con mis valores, mis sustrato valores.
Es un lenguaje silencioso. ¿Y con esto a qué nos referimos? Suele ocurrir que cuando uno aprende temperamento empieza a ver el mundo en colores y empieza a ver al otro en colores. Y entonces puede pasar que yo llegue a mi casa y mire a mi pareja y le diga, ahora entiendo todo, eso es porque tú eres verde. No, el otro no es verde. El temperamento es un pequeño aspecto de la personalidad. Entonces, si usted etiqueta al otro, el otro inmediatamente se pone a la defensiva. ¿Y qué me estás diciendo tú? Parece ser que eso es malo. Entonces, no etiquete, pero sí comparta. Porque de verdad, en mi experiencia con equipos de trabajo, cuando la gente descubre que esto existe, es una especie de bálsamo a las relaciones. Sobre todo cuando tenemos temperamentos que son opuestos. Y yo ya dejo de juzgar al otro como el enemigo. Y entiendo que, dada su biología, va a tener la tendencia a actuar distinto que mí. Y eso sana relaciones. ¿Ya? Entonces, silencioso, pero feliz de que compartan esto, y a todos los que asistieron les vamos a compartir la PPT, porque es importante que esto se sepa, porque de verdad ayuda a las relaciones interpersonales. Ahora, en el territorio del temperamento ocurre otro fenómeno, ¿ya? Y que tiene que ver con, todos somos arrojados a la vida con un estilo de temperamento natural biológico, ¿ya? Sin embargo, sobre todo esto se da en el trabajo. Cuando entramos a un trabajo, las organizaciones tienen cultura, y las culturas tienen ciertos mandatos. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Yo, por ejemplo, tengo un temperamento que me comporto extrovertida, risueña, conversadora, alegre, juguetona, divertida, innovativa, lúdica, ¿ya? Y esa es la manera en que Ángela se comporta. E imagínense que termino como la jefa de protocolo del director general de las Fuerzas Armadas. ¿Usted cree que ese ser divertido, lúdico, juguetón, travieso y creativo es un aspecto que les va a gustar en esa institución? Lo más probable es que no. Entonces, al poquito andar, yo me voy a dar cuenta que cuando saluden, están todos mis generales queridos, me van a mirar con cara de, ¿y esta loca que le pasó? Y me voy a empezar a dar cuenta que las conductas que me son propias no gustan. Entonces, ¿qué hago? Adapto mi conducta. Empiezo a comportarme como veo que el sistema valora. Eso tiene de luz y tiene de sombra. ¿Cuál es la luz que tiene? Mostramos capacidad de adaptación, ¿ya? Y eso está bien. Tenemos que adaptarnos en ciertos contextos para lograr comunicarnos. Pero tiene una sombra. ¿Y cuál es la sombra? Que cuando yo no estoy debidamente entrenado para aquello, el hecho de, comillas, ponerme un disfraz que me ayude a actuar distinto de como a mí se me ocurre y por lo tanto retener la conducta propia y traer otra a la cual no estoy preparada, al final del día puede producirme muchísimo estrés y cansancio. Y si eso se mantiene sostenidamente y yo no tengo actividades de autocuidado, puedo terminar en un burnout. Y eso ya son palabras mayores, ¿ya? Entonces es importante entender el fenómeno, es importante también, por sobre todo, empezar a ver cómo yo con mi temperamento voy gestionando conversaciones que me permitan emerger en mi ser, cuidando lo que el otro también quiere, ¿ya? Y vuelvo, no define quiénes somos, es una parte de la personalidad, ¿ya? Y es la parte pequeña, gestionable. ¿Y cómo se gestiona? Vía carácter, ¿ya? Y lo que es más importante, eso es un modelo. Y en este planeta, queridos y queridas, no hay modelo que dé cuenta de la profundidad, misterio y belleza del ser humano. Entonces, no es que seamos una dominancia o una influencia, que son los nombres del temperamento. Nosotros somos una máquina y un ser maravilloso con muchísimos recovecos, misterios y vicisitudes. Entonces, un súper buen modelo predictor de conducta, pero esto no da cuenta del gran fenómeno del ser, ¿ya? Entonces, habiendo dicho esas generalidades, un poquito retomar. Temperamento es lo observable, conducta. ¿Qué es lo que no se ve y que también es parte de mí? Mis conocimientos, la educación que tuve, los entrenamientos que tuve, mis capacidades, mi experiencia, mis sistemas de creencias, los valores que yo tengo, los valores que yo adopté o los valores que me entregaron mis padres y mi inteligencia. Esto es carácter. Y ambos elementos construyen la personalidad. Entonces, vámonos ahora ya al zoom del temperamento. Yo les decía que el temperamento da cuenta de la tendencia que yo tengo a comportar, ¿ya? Y los 4 ejes que mira el temperamento tienen que ver con, primero, dominancia. Cómo nosotros los seres humanos afrontamos las tareas y desafíos que nos trae la vida. Entonces imagínense que la tarea o desafío es una piscina. Algunos de nosotros, y lo voy a poner en términos polares, yo por ejemplo, yo dominancia por test tengo 100, lo más alto, ¿ya? Es una estructura compleja la de la dominancia, sobre todo para los que quieren ser líderes, porque tiene hartas cosas que aprender a gestionar. Entonces, imagínense que a mí me están diciendo, Ángela, la tarea es la piscina,
ahí yo veo la piscina. Yo antes de que me terminen de dar la instrucción, voy a correr a la piscina, voy a tirarme un piquerazo a la piscina sin siquiera haber mirado si la bendita piscina tiene agua, con todo el costo de eventualmente quebrarme la cabeza tirándome a la piscina. ¿Ah? Algunos de nosotros, frente a la tarea, ¡fa! Corremos desaforados sin terminar de escuchar. En cambio, hay otros que frente al mismo ejercicio, oye, ahí está la piscina, hacen esto. Todo lo contrario. Se van para atrás, miran la piscina, se acercan de poquitito a la piscina, estudian, inspeccionan, miden, calculan volumen, estudian otras piscinas del mundo mundial y hacen una serie de actividades siquiera antes de meterse a la piscina o hacer algo con la piscina. Claramente, si yo soy de los que corro en la piscina y me toca interactuar con alguien que antes evalúa la piscina, si yo estoy en el uno que voy a pesar, me he equivocado, po. Me está agarrando, lo está haciendo por fastidiarme, y no, es un otro distinto. Que su tendencia conductual frente a la tarea no es tirarse de cabeza como yo, es analizar, planificar, organizar y luego ejecutar. Ahora, les estoy mostrando polares. En el entremedio hay muchos temperamentos en el fondo un poquito suavizados justamente por la parte de carácter. De eso da cuenta dominancia color rojo, ¿ya? El otro eje que mira el temperamento, que se asocia con el color amarillo, tiene que ver con cómo los seres humanos nos relacionamos con otros, ¿ya? Y para algunos de nosotros, todo otro es un potencial amigo, pero todo otro. Entonces, por ejemplo, yo le pregunto a Anita María, ¿tú conoces a la Claudia? Sí, sí, yo la conozco. ¿Cuándo la conociste? No, la conocí en el matrimonio de Álvaro hace 3 años. ¿Es súper amiga mía? No, súper amiga mía, la Claudia. ¿Y la he vuelto a ver? No, nunca más. Pero para esa persona, su sentimiento es de que el otro es su amigo. O sea, lo conoció una vez, habló una vez, una hora con él y ya es su amigo, ¿ya? Todo otro es un potencial amigo. Por lo tanto, se les dan fáciles las relaciones, activamente buscan conversar con otros, son los que saludan en todas partes y no tienen problema en llegar a un lugar y conversar con cualquiera sin conocer. Vámonos a, yo les dije, extremos polares. Hay algunos de nosotros que estamos puestos en el otro lugar y que cuando nos ponemos frente a un otro, lo que nos habita es la desconfianza. ¿Ya? Nos habita la desconfianza y nos habita el pesimismo. Y en el fondo yo veo al otro y no es que vea un enemigo, pero veo a eventualmente alguien que me puede dañar. Por lo tanto, yo tomo distancia activamente, nunca me voy a acercar al otro. Y si alguien se me acerca, en un principio voy a poner barreras, te voy a mirar así, y para ayudarte mi confianza y amistad va a tener que pasar una cierta agua bajo el río, ¿ya? Entonces, mucha relación, mucho escepticismo frente a la relación. Eso se denomina influencia y se asocia con el color amarillo. El tercer eje que mira el temperamento tiene que ver con cómo nos va frente a los cambios que nos trae la vida y frente a los distintos ritmos que nos trae la vida. Y se asocia con el color verde. Entonces, hay algunos de nosotros que nos gustan las rutinas, que nos gusta que el día transcurra de una cierta manera y con unos ciertos ritmos y métodos siempre. Entonces, por ejemplo, yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es poner el tostador. Y después del tostador pongo el hervidor, que ese es el orden en que las cosas se hacen. Y si por alguna razón se levanta mi hijo mayor y pone primero el hervidor y después el tostador, y yo lo descubro, a mí me da rabia, porque las cosas no se hacen en ese orden. Esto es lo primero, esto es lo segundo y esto es lo tercero, ¿ya? Y hay gente que tiene esa estructura, que busca tener rutinas. En cambio, hay otros de nosotros, y me voy al opuesto, que es todo lo contrario. Me aburre profundamente hacer las cosas de la misma manera. Si el protocolo o el instructivo de trabajo dice que esto del paso 1, 2, 3, ¿qué digo yo? Ay, a mí que me vienen con paso y yo lo hago como yo quiero. No me gustan los métodos, ¿ya? Y hay personas que son así, de nuevo, con todo un universo entre medio. Estoy mostrando solo los polares. Y el cuarto eje, y eso se asocia al color verde, la estabilidad. Y el cuarto eje que mira el temperamento tiene que ver con cómo nos movemos frente a la norma que es impuesta por un otro, sea la norma una ley de la República, sea la norma un reglamento de mi compañía, sea la norma una instrucción directa de mi jefe. Entonces, para algunos de nosotros, la norma es sagrada. Yo no me voy a mover ni medio centímetro de lo que la norma dice, cuando desde lo cognitivo entienda que esa norma no está produciendo buenos resultados. Yo igual voy a acatar la norma. Pierdo esta capacidad de discernir. Mi apego a la norma es total, ¿ya? En cambio, hay otros de nosotros para los cuales la norma nació para ser violentada. Y a mí la norma, lo voy a decir en chileno, maní.
Entonces, me devuelve el primero. Imagínense a alguien con ultra mega apego a la norma, que llega a una avenida con una cierta tráfico, en un horario con un cierto tráfico de semana, y queda primero en la fila semáforo rojo. El semáforo, más o menos rojo, invento, dura 1 minuto y medio. Y pasa 1 minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ya los que están atrás lo están bombardeando a bocinazo, lo empiezan a pasar, y los que lo pasan con las manos le hacen ciertas cosas. Ustedes se imaginarán cuáles, yo no les voy a decir, pero lo hacen cosas, ¿ya? Pero la persona no se va a mover hasta que llegue un carabinero, porque eso está en rojo, el rojo es grave, gravísimo, y la ley dice que es grave, gravísimo, y yo no estoy dispuesto a que yo se quede ahí. En cambio, hay otros seres humanos que en el mismo escenario, y lo voy a cambiar de día, están en la misma avenida, es un domingo a las 10 de la mañana, llegué en amarilla, está la roja. ¿Y qué hago yo? Miro para adelante, miro para el lado, miro para el lado, miro para atrás. No hay nadie, ni un carabinero a la vista, y en plena roja mi maní y cruzo. Y esa es la conducta que yo voy a tener. Entonces, claramente, un poquito lo que yo les decía, cuando interactuamos en sociedad, si yo soy de las que no pasa menos que llegue el carabinero y tengo que trabajar con alguien que la norma se la pasa por buena parte, y si me paro en el uno, ¿cuál va a ser mi automático? Esta persona es mala, esta persona está equivocada, esta persona es lo peor. Y desde ese juicio me va a ser muy difícil interactuar con él. Y aquí, ¿qué es lo que estamos mostrando? Que esa persona no lo hace de odiosa. Esa persona lo hace porque tiene una tendencia temperamental que no ha gestionado adecuadamente, ¿ya? En el caso que se requiera que sea gestionada. Entonces, esos son los ejes que mira el temperamento, ¿ya? Y aquí hay una tablita que nos muestra, en el fondo, nos muestra las características que definen mayormente a los distintos temperamentos, ¿ya? Y si se fijan, están los colores. A esto también uno, si lo busca, lo puede encontrar como el test de los colores, ¿ya? El temperamento, o el test DISC, dominancia, influencia, stability en inglés, y conformidad, ¿ya? ¿Y cuáles son las características que en el fondo tenemos los que tenemos mucha dominancia? No es que las tengamos todas, pues tenemos varias. Decidido, firme, voluntad recia, competitivo, exigente, independiente y seguro de sí. ¿Cuáles son las características que más representan los que tienen la tendencia de la influencia? Sociables, locuaces, abiertos, entusiastas, vigorosos, persuasivos. ¿Cuáles son en el fondo, características que más tienen las personas que tienen mucha estabilidad? Son calmos, estables, cuidadosos, muy pacientes, súper buenos para escuchar a otros, muy confiables, recontra mega empáticos, ¿ya? ¿Y cuáles son las características de quienes tienen mucho más cumplimiento? Son precisos, se ajustan a la regla, viven desde la lógica, son muy cuidadosos, pero un cuidado distinto que el verde, muy cuidadoso en hacer las cosas correctas y ojalá perfectas, son formales y son muy disciplinados. Aquí la invitación a los que están en sala es a que miren los cuadrantes. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Hay mucha información de temperamentos en la vida real en concreto, porque este test se ocupa muchísimo para hacer assessment para empresas, ¿ya? ¿Y qué es lo que está estudiado? El grueso de los seres humanos en el territorio del temperamento solemos tener dos ejes en alta, vale decir, en esos ejes vamos a tener esa tendencia conductual, ¿ya? El 98,algo% de la población tiene mezclas de, por ejemplo, rojo-amarillo, o mezclas, por ejemplo, de verde-azul, o mezclas, por ejemplo, de verde-amarillo, o mezclas, por ejemplo, de azul-rojo, ¿ya? Hay un 1,algo% de la población que tiene solo una tendencia en alta. Eso es muy poco probable. La probabilidad es que todos los que estamos en sala ahora tengamos mezclas de dos colores. Sin embargo, siempre hay uno que mandata, ¿ya? Entonces aquí, yo ya se los leí, la idea es, elijan aquel que más los representa, y que me representa no significa que cumple los 5 o 6, pero hay uno que realmente es así que soy yo, o ese sí que soy yo, ¿ya? Para que nos quedemos con ese registro. Y ojo, estilo natural, vale decir como yo soy en mi casa o en mis entornos en el fondo de confianza, no estilo adaptado, porque en el estilo adaptado yo me pongo un disfraz. ¿Ya? Ahora, estas características que yo les estoy mostrando acá en el territorio del temperamento dan cuenta del lado luminoso de los temperamentos, los valores que yo agrego, lo que yo agrego al otro,
¿ya? O lo que yo me agrego a mí con esta tendencia conductual. Y claramente, por ejemplo, en un equipo se requiere alguien que decida. Eso genera valor. No podemos estar todo el rato pensando, pero sin embargo también agrega valor que alguien piense desde la lógica cuál es la mejor solución. Y también agrega valor que alguien comunique de una manera en el fondo lúdica y entretenida esto. Y también agrega valor que haya alguien que sostenga en el fondo este movimiento que vamos a hacer. Y si se fijan, ahí pasé por los 4 temperamentos. Entonces, todas estas características son el lado luminoso. Pero ¿qué ocurre? Todos los seres humanos tenemos un lado oscuro. No sé si habemos puros chilenos en sala, espero que sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la monga. ¿Alguno de ustedes fue a la monga? ¿Conocen la monga? Ahí veo unas caritas que sí. Bueno, les digo al tiro que todos tenemos a la monga. La monga habita en nosotros. ¿Ya? ¿Cuál es el negocio? Tener a mi monguita alimentadita, calentita, guachadita, sacarla a pasear de vez en cuando, ¿ya? Cuidarla. ¿Cómo se construye la monga? La monga se construye en la infancia, porque en la infancia es donde se construye en el fondo el grueso de la personalidad. ¿Qué construye la monga? Básicamente, en el fondo, mi tipo de relación con papá y mamá o con quien cumplía el rol. Porque, ¿qué ocurre? Cuando yo era chiquitita, lo que emerge mayormente es mi temperamento. Y resulta que si yo era amarilla con rojo, o sea, a los 3 años, bailarina, cantarina, juguetona, interrumpiendo a los adultos, y soy criada por una familia donde papá y mamá tienen kilos de azul, estructura, deber y norma, entonces, ¿qué me va a ocurrir? Que a los 3 o 4 años me van a empezar a llegar coscorrones. Pero Ángela, cállate. ¿Pero cómo se te ocurre interrumpir? Los niños a la mesa del pellejo. A usted nadie le ha dado permiso para hablar. Y entonces el sistema me va mostrando que la tendencia que yo tengo a comportarme no es validada. ¿Y qué ocurre? Y Nietzsche lo describe así. Se empieza a producir una especie de calabozo almático, donde voy escondiendo partes de mi ser. Y eso es mi ser. Entonces, ¿cuál es mi pega, sobre todo en la adultez? Entrar a ese calabozo, abrir el calabozo, sacar a mi monguita y sacarla a pasear. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese ejercicio, cuando la monga emerge, me come. Y yo soy inconsciente de lo que está ocurriendo. Y cuando la monga emerge, emerge lo peor de mí. Y cuando nos vamos a los temperamentos y lo peor de mí, ¿qué es lo que le pasa a la belleza que tiene ese rojo, que es decidido, voluntarioso, que logra los resultados, que abre camino, que tiene acción expeditiva, que es pionero, que se vuelve agresivo, brusco, egocéntrico, arrogante, sobrepasa la autoridad, elefante en cristalería, no deja mono con cabeza, de una dureza tremenda? ¿Y qué le pasa a ese amarillo? Lúdico, creativo, innovador, alegre, sociable, locuaz, risueño, se vuelve extravagante, descuidado, indiscreto, prende con agua, atolondrado, pierde el sentido del tiempo, charlatán, chamullento, ¿ya? ¿Y qué le pasa a ese verde maravilloso? Paciente, escuchador, estable, conciliador, empático? Se vuelve una mula, resiste cualquier nueva idea, se pone sedentario, es como que le salen unas en el fondo raíces de las plantas de los pies que lo anclan a la tierra, severo, no expresa, testarudo, no busca el cambio. Y los verdes además tienen un adminículo particular que se llama la libreta negra. Y si usted por alguna razón llega a herir o lastimar a alguien que tiene verde, ¿qué va a ser verde? Con su cara impertérrita, porque los verdes en general, o sea, son los más emocionales, pero no lo muestran. A usted va a poner su nombre y escupa al cielo, contigo nunca más. Severidad última, ¿ya? ¿Y qué les pasa a esos azules lógicos, ordenados, planificados, organizados, sistematizadores, formales? Se van para adentro, se quedan pegados en detalles, se atascan y no avanzan, se vuelven supercríticos, solo ven lo que falta, y en este ver lo que falta dejan de ver al otro y pueden ser muy duros, ¿ya? Yo siempre esto lo muestro como con un ejemplo. De esto no hay, es solo para la metáfora, para que se queden con la recordación de los 4 temperamentos. Imagínense que somos todos partes de una misma compañía, y nos invitan un día sábado a un paseo a un río, que sé yo, un río donde se puede nadar y todo. Y nos llega la invitación que nos esperan el sábado a las 9 de la mañana. Vamos a hacer el modo estrés controlado y vamos a hacer el modo monga. Vamos a ir con el modo estrés controlado. ¿Qué ocurre? Viene la invitación y llega el día sábado. Y llegamos ahí a la orilla del río. ¿Y qué hace rojo? ¿Qué haría yo? ¿O qué hace un rojo? Y esto es, imagínense, 100%. Llega, no saluda a nadie.
Y no saluda a nadie, no porque sea roticuaco, sino porque siempre anda apurado. Entonces llega y ve que están, y con suerte puede mover la cabeza y digo, hola. Y ve que la gente ahí está parada y que a un rojo que alguien esté parado, estáis perdiendo el tiempo. ¿Qué hace? Se tira al agua y cruza el río. Porque si me invitaron a este río es para algo, es para algún objetivo. Piensa en objetivo. Piensa en qué es lo que tengo que hacer si me invitaron al río. Se tira el río y cruza. Y el resto que quedó atrás, quedó atrás. Eso hace un rojo. Que hace un amarillo. El amarillo llega 100% amarillo. Y es el que va a estar, qué rico que nos invitaron a este río, lo vamos a pasar fantástico, me encanta estar en este río, me fascina y todos juntos. Y cuando se tira el agua, a diferencia de dominante rojo que quiere cruzar rápido ya, amarillo se pone a jugar. Y se pone a nadar bonito porque a amarillo le gusta que lo miren. Y tontea, y tandea, y le tira agua a los colegas, y llega al otro lado. Y cuando llega al otro lado, es el que dice, ¿cómo nadie? Nada bonito yo, ¿no es cierto? Tú también nadie bonito, pero yo nada más bonito que tú. Y quiere celebrar, porque le encanta celebrar. Oye, y hagamos un asadito mínimo, si cruzamos el río. Pero al poquito rato ya está aburrido, porque le aburre la cosa que no se mueva. Entonces, al poquito rato va a estar, oye, y si vamos a otro río o vamos a otra montaña, vámonos por otro lado, porque deben haber muchos ríos por conquistar, pero de aburrido, no de logro, a diferencia de rojo. ¿Ya? Cierto, un amarillo. Y voy a dar vuelta a los colores y me voy a ir azul. ¿Y cómo llega un azul 100% azul? Azul llega preparado. Azul llega con su traje de buzo táctico. Llega con un cinturón que tiene termómetro, higrómetro, correntómetro. Azul estudió. Azul se metió al Google Earth y conoce, sabe que ese río es de origen glaciar, sabe cuánto ha bajado el glaciar en los últimos 50 años, sabe cuál es la distancia entre una orilla del río y la otra orilla del río, pero además Azul hizo otra cosa y todo eso lo hizo antes, porque se preparó, porque quiere hacer lo correcto. Se metió a los tutoriales de la Asociación Mundial de Natación y practicó la brazada crawl en seco, porque quiere hacerlo bien. Y cuando Azul se tira al agua, su foco es hacer la brazada correcta, de acuerdo a lo que dice el manual de la Asociación Mundial de Natación. Y llega al otro lado. ¿Y por qué dejé al verde al final? Porque verde está contento pero callado. Y está contento mientras todos están a este lado del río, porque a verde no le gusta el cambio. Está contento de que estén todos porque es la energía que más respira equipo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el primero se tira al agua, y siempre el primero que se tira al agua es el rojo, a ver de qué le ocurre, le emerge la monja. ¿Pero para qué se tira al agua? Si aquí estamos perfectos, en este lado del río sabemos qué hacer, cómo hacerlo y cómo movernos, lo hace por molestarme, y no lo hace por molestarte, lo hace porque su tendencia es cumplir objetivos, y ahí le emerge la monja a verde, cuando le cambian el panorama y lo obligan a hacer cosas nuevas. Pero ojo, esto es bien importante, rojo, comillas, es el más rápido, pero verde puede ser 20 o 30 o 40 veces más rápido que un rojo. ¿Cuándo? Y esa es la gracia de entender temperamento, que uno sabe cómo movilizarse a sí mismo, qué cuentos me cuento y además cómo ayudar a movilizar al otro. Porque si ese verde ve que hay algún colega en el río que se esté ahogando, ese verde va a ser el primero en darse cuenta, se va a tirar sin pensarlo, se va a echar al colega al hombro y va a cruzar el río. Porque a verde sí le importa el conservar al equipo, el cuidar al equipo y que lleguemos todos juntos. Entonces ahí, cuando yo tengo que lograr o movilizar a un verde en un cambio, en un movimiento, ¿cuál es mi tarea? Mostrarle que en eso estamos cuidando al equipo completo y con eso verde se va a mover muy rápido, ¿ya? Entonces, ahí están los, en el fondo, temperamentos en modo estrés controlado. Vámonos a, imagínense que viene la misma invitación, pero llegan todos en su peor día. ¿Y qué le pasa a Rojo cuando está en su peor día? Y ojo, los mayores de niveles de estrés ustedes saben que se desatan en el trabajo. Por lo tanto, es muy usual ver a la gente en el trabajo y cuando ande de chaveta, como yo les voy a mostrar, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que mirarlo y decir, allá va ella y su monga. O puede decir, allá va la monga con el detrás. Y eso que de verdad me da calma, porque entiendo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el otro y su incompetencia para gestionar su tendencia conductual y por lo tanto su conducta y sus emociones. ¿Ya? Se vamos al modo monga. Si Rojo está en modo monga, le ocurre una cosa bien particular y es esto. Su espectro de acción se cierra, y lo único, y esto es literal, lo único que ve es la meta, el otro lado del río, no ve más. Y cualquier cosa que ose cruzarse por el frente,
de un dominante es un obstáculo. Entonces, si rojo va nadando y por alguna mala razón usted va nadando delante de rojo y rojo va en modo monga, el automático de rojo va a ser tomarle el pie, ¡fuera! ¡Fuera! Sin piedad. ¿Y por qué sin piedad? Porque para rojo no es piedad o no piedad. Rojo no vio una persona. Rojo vio un obstáculo para llegar a la meta y lo corrió. Ahora, si por alguna razón usted va nadando detrás de un rojo y con su linda manita le toca la patita rojo, ¿cuál va a ser el automático al dominante? Lo voy a decir en chileno, chiquillos y chiquillas, denme permiso, sobre todo los azules, que esto nos perturba. Patada en el hocico. Patada en el hocico de una. ¿Y es porque rojo se llama el corazón? No, es porque rojo cuando sintió esa manito, juzgó que eso le iba a detener y le iba a impedir llegar a la meta. Entonces, ¿cuál es la monga de rojo? El fin justifica los medios. Elefante en cristalería. No dejan mono con cabeza y van para adelante como camión. Y eso puede ser muy dañino en los equipos. Vámonos a la sombra de amarillo. Amarillo, yo les dije, se tira al agua y tandea y quiere ser visto y nada de bonito. Yo, bueno, esa necesidad de ser visto se exacerba. Entonces, cuando se tira al agua, el amarillo en modo monga desatado, ya no es, en el fondo, quiero pasarlo bien, es necesito toda la atención del mundo sobre mí. Ya me pongo a hacer piruetas que requieren un físico que yo no tengo. Y eventualmente, en un giro, me juro campeona mundial de nado sincronizado, que no lo soy, me doy la vuelta y sonó mi columna y me morí. O no vi el tronco que venía y me morí. Perdí el sentido del tiempo y de la realidad. Me puse descuidado. Y yo aquí, esto invento mío, chicos y chicas, pero lo traigo a colación de las Glorias Navales. Yo me imagino, sé que Arturo Prat no lo era. Arturo Prat, por su estructura y su historia, debe haber sido azul, 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 azul. Pero yo me lo imagino si esta fuera la conversación de Arturo Prat. Está Arturo Prat, yo me lo imagino ahí arriba de la Esmeralda, y quedan 10 chilenos. Y entonces, ¿cómo sería este Arturo Prat amarillo? Podemos ganar esta batalla por Chile y los chilenos. Y de atrás lo miran azul y dice, Arturo, compadre, no, habemos 10. Allá hay 300. Esto no resiste análisis. Pero un amarillo es capaz de decirte, no, pero es que igual podemos. No es que no se puede, porque 10 contra 300 no resiste análisis. A eso se refiere el charlatán del amarillo. Pierde el sentido de la realidad. ¿Ya? ¿Verdad? Ya se los mostré. Verde en modo monga, resiste nuevas ideas, no quiere moverse, se molesta cuando lo quieren apurar a moverse y se va para adentro. ¿Y qué es lo que le pasa a azul en este ejemplo? Si está en el agua, ahí acuérdense que azul estudió, ¿cuál es la monga de azul? Azul va a estar dando la abrazada y se va a poner a pensar, ¿era este el ángulo? ¿O no era este el ángulo? ¿Cuál era el ángulo? Y le va a empezar a tiritar la mano y se va a devolver. Y va a ver el tutorial de nuevo. Y va a practicar de nuevo. Y va a sacar la ecuación cuadrática. Y las personas van a estar 30 ríos más allá. Entonces, ¿qué le pasa a él? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esa es la peor sombra de los azules. Y tienen que aprender a gestionarlo. Porque de verdad, la perfección no nos es dada en muchos aspectos porque justamente somos humanos. Ahora, ¿qué hace que emerja esta diversidad? Y tiene que ver en el fondo con esta como gran gráfica, ¿ya? Si se fijan acá, tenemos por una parte eje de dominancia e influencia. ¿Y qué ocurre? Los dominantes con los influyentes, lo que les pasa es que perciben, esto es una percepción que está dada por mi biología, que tiene, yo percibo que yo tengo un buen control e influencia sobre lo que está afuera. Yo lo puedo controlar y yo lo puedo influir. ¿Y cómo impacta eso? En que somos rápidos, en que nos orientamos a meta, que somos extrovertidos. Y eso ocurre porque allá afuera no hay peligro. En cambio, quienes están en el eje de los azules y verdes perciben que tienen poco control e influencia sobre su entorno. ¿Ya? Yo no tengo tanto manejo. Por lo tanto, como no tengo control e influencia, me demoro en salir al mundo, tengo un ritmo lento porque tengo que pensar qué hago para salir a ese mundo que no controlo, cómo salgo al mundo y realmente lo puedo controlar y fluir, y eso requiere que yo lo piense. Entonces, tienen un ritmo lento, están orientados a procesos y esos procesos buscan efectivamente influir, impactar en el entorno, controlar el entorno y son más bien introvertidos porque primero lo piensan. Ahora, estas introversiones, extroversiones son distintas. ¿Por qué? La extroversión de rojo está a su vez mandatada por lo que vemos en el eje de la vertical. Y me voy a detener ahí.
Si se fijan, los rojos y los azules tienen foco en tarea, viven en el mundo de la mente y perciben el entorno como inhóspito. Entonces un dominante percibe el entorno inhóspito y sin embargo es inhóspito, pero yo tengo buen control sobre él y lo puedo influir. Entonces, ¿cómo mi extroversión? Dura, porque ahí es inhóspito. Entonces un rojo en trabajo, típica conducta de un rojo. Está el equipo en una reunión importante, abre la puerta rojo y grita: ¿qué pasó con el informe que te pedí para hoy día a las 9 de la mañana? Son las 9:30 y no lo tengo en mi escritorio. ¿Cómo es eso posible? Duro, agresivo, poco suave, conectado con la tarea, el informe. Y eso es importante, porque si yo no tengo un informe, algún costo va a tener, porque este entorno es inhóspito. ¿Ya? Ahora, vámonos a amarillo. Amarillo, y esto lo comparte junto con los verdes, juzgan los amarillos y los verdes que el entorno es seguro, no es inhóspito. Y como es seguro, se conecta mucho más con el mundo emocional que con el mental y tienen foco mucho más en las personas que en las tareas. Entonces, si me devuelvo amarillo, amarillo juzga que tiene buen control de influencia del entorno y juzga que el entorno es seguro. Entonces, ¿cómo la extroversión de amarillo? Liviana. Hola, ¿cómo están todos? Hola, jefecita linda, ¿cómo estuvo la cosa? Hola, chique, la chique, suave, alegre, apareciendo, porque el mundo es seguro y porque yo tengo control sobre el mundo. Entonces, ahí hay dos extroversiones, pero distintas, ¿ya? Ahora, vámonos a azules y verdes. En el fondo, ¿qué le pasa a azul? Azul percibe que tiene poco control sobre afuera y además el entorno es inhóspito. Entonces, ¿cómo es la introversión de azul? Dura, lejana, desconfiada. Demuéstramelo, si es que hablo. En cambio, ¿cómo es la introversión de el verde? Y verde, sin perjuicio de que juzga que él o ella tiene poco control, juzga que el entorno es seguro. Por lo tanto, ¿cómo es la introversión del verde? Súper distinto. Es súper amorosa. Es como, cuéntamelo todo. Aquí estoy para ti. Soy todo oídos. ¿Ya? Eso como en términos generales del mapa. ¿Y qué, en el fondo, cómo impactan estas percepciones en la tendencia conductual? ¿Cómo se mueven los dominantes? Los dominantes tienen foco en resolver problemas y desafíos. ¿Ya? Y la pregunta que los mandata en la vida es el qué. ¿Qué hago para resolver esto ya? Y lo que quieren es hacer las cosas ya, de inmediato y rápido. Son los que antiguamente se consideraban líderes, ¿ya? Los líderes, comillas, natos. Eso de verdad es un cuento súper inadecuado. En nuestra interpretación, el líder no nace, el liderazgo es una actividad que se ejerce y de hecho, en el mundo de hoy, liderazgo 2.0 y 3.0, a quienes les es más dificultoso ejercer liderazgo es a los rojos. ¿Por qué? Porque los rojos son muy rápidos y el quien es líder es quien habilita a otros, es coach de otros y facilita el mundo a otros. Y eso les cuesta mucho a los rojos, ¿ya? Pero ¿por qué son los antiguos líderes natos? Porque como temperamento, venimos con ellos de fábrica, es el que a los 4 años estaba organizando el partido, era el que levantaba la mano para ser presidente de curso, tenía la tendencia a aparecer. Entonces el mundo cuando lo mira, es un líder. Sí, para ciertas cosas, pero en un contexto organizacional hoy la traen dura. ¿Ya? Vámonos a los amarillos. ¿Qué es lo que buscan los amarillos? Los amarillos todo el rato en su ser buscan responder a persuadir e influir a otros. Quieren estar con otros y persuadir a otros. Y por lo tanto, la pregunta que los mandata en la vida es: ¿a quiénes? ¿Quiénes yo les pido ayuda? ¿Con quiénes me junto? ¿Quiénes? Esa es la pregunta que los mandata. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren hacerlo junto con otros, pero con un objetivo. Yo estoy con otros y yo soy el centro del universo. Yo quiero ser el sol, la más mirada. Y a mí no me van a mirar a menos que esté con otros, ¿ya? Y son, en este caso, súper mucho más emocionales y extrovertidos. Los rojos son racionales y activos, ¿ya? Entonces, ¿qué? ¿Quiénes? Y vámonos a verde. Verde responde a los cambios de los ritmos del entorno. Y las preguntas que mandatan a los verdes en la vida son: ¿cómo hago esto? ¿Y cuándo hago esto? Estas son las preguntas centrales de alguien que tiene esto en el temperamento. ¿Y qué es lo que buscan? Hacerlo en armonía
dentro del sistema. Por lo tanto, son la energía del trabajo en equipo. Y su ser suele ser mucho más pausado y emotivo. Y si nos vamos a los azules, el azul responde a la norma impuesta por un otro. El azul es cuando llega un trabajo a pedir el reglamento interno, cuáles son las normas, cuáles son los protocolos, cuál es el procedimiento, ¿ya? La pregunta que los mandata es la pregunta del por qué, ¿ya? Y ahí voy a entrar en medio segundo más, porque en el territorio de las preguntas hay un arte, y hay preguntas que abren mundo y hay preguntas súper peligrosas que cierran mundo. Sin embargo, en el caso de los que tienen mucha formalidad, cumplimiento o azul, los mandata la pregunta del por qué, ¿ya? ¿Y qué es lo que buscan todo el rato? Hacer lo correcto, ¿ya? Pueden ser, tienen la tendencia a ser perfeccionistas y son personas muy racionales y pausadas, ¿ya? Ahora, si se fijan, yo les decía, hay preguntas que abren mundo y hay preguntas que cierran mundo. Imagínense que tuviéramos un incendio, aquí, y pasa un rojo. Rojo, ve el incendio y lo primero que va a decir es, ¿qué hago para apagarlo ya? Y eventualmente se tira de vuelta sobre el incendio y sigue corriendo. Y lo apaga. Amarillo. Amarillo pasa y ve el incendio y no piensa, ¿qué hago para apagarlo? Lo piensas, ¿a qué yo para apagar el incendio? ¿Quiénes son mi compañía de bomberos? Va a buscar a su bombero y vuelve al incendio. Esa es la pregunta que lo va a mandatar. Si pasa un verde frente al incendio, la pregunta que se va a hacer verde es, ¿cómo apago este incendio? ¿Cuál es la metodología que tengo que traer? ¿Y cuáles son los tiempos para hacer esto? ¿Cuánto rato tiene que estar el extintor? ¿Cuánto rato tiene que estar la otra cosa? El proceso, el método y los tiempos. En cambio, si pasa alguien que tiene mucho solo cumplimiento de un incendio, la pregunta que lo va a mandar es ¿por qué nos incendiamos? ¿Por qué nos incendiamos? Y ojo, aquí hay un rezo. Y aquí me voy a detener. La pregunta del por qué es una pregunta que es súper peligrosa. ¿Por qué? Porque es la más humana de las preguntas y la más usual de las preguntas, y sin embargo puede ser, de hecho, a mi juicio, de las peores preguntas en ciertos contextos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es la más humana de las preguntas. ¿Por qué? Porque la pregunta del por qué nos conecta con el sentido y la explicación de las cosas. Y los seres humanos somos animales ávidos de hacer sentido de la vida y entender las cosas. ¿Pero qué ocurre? Si yo tengo el incendio acá, aquí, en el presente, aquí, en el ahora, incendio, y me hago la pregunta del por qué, la pregunta del por qué, si esta es una línea de tiempo, y este es el presente, hacia allá está el futuro, acá está el pasado, hace esto. Y me obliga a darme vuelta. Y pongo foco en el pasado. Y el incendio sigue ocurriendo. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Que eventualmente yo en el pasado encuentro tal cantidad de explicación a lo que ocurre que me resigno a que esto que está pasando en el presente siga ocurriendo. ¿Cuándo es útil la pregunta del por qué? En un solo caso. Y en el resto, por favor, manéjela como un caballo desfocado. Cuando el problema es 100% técnico. Si el problema es 100% técnico, bienvenida a la pregunta del por qué. Imagínense que yo estoy acá dando este webinar y se me corta la luz. Ese es un problema técnico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer, ir a ver cómo está el automático, las teclas del automático. Y si veo, y ese es el por qué se cortó la luz, yo me pregunto por qué se cortó la luz, voy a ver el automático. Y si veo que hay alguna tecla abajo, ¿qué hago? La subo, resuelto el problema. Pero si veo que está todo arriba el automático, sigo con la pregunta de ¿por qué se cortó la luz si el automático está perfecto? Y bajo. Y me doy cuenta de que está toda la calle apagada y el semáforo no funciona. Y entonces me vuelvo a preguntar, ¿y por qué el semáforo no funciona? Y miro un poquitito más allá y veo que un camión chocó un poste y se cayó el poste. Entonces, en ese caso, problema 100% técnico, entender el por qué es absolutamente imprescindible. ¿Para qué? Para entender la solución. En el caso que es el automático, la solución es súbalo. En el caso que es un poste, la solución es llama en él y sea paciente. ¿Ya? Entonces, de hecho hay metodologías para esto, los 5 por qué, buscar la causa raíz, y hay, qué sé yo, la espina de Ichikawa, la espina de pescado, el método de Ichikawa y otros buscando el por qué. Pero ¿cuál es la dificultad que tenemos nosotros los seres humanos? Que ocupamos esa herramienta
cuando estamos frente a problemas adaptativos. Y la mayoría de los problemas que enfrentamos en la vida real, tanto en lo personal como en contextos organizacionales, no son 100% técnicos, son adaptativos. ¿Qué es adaptativo? Es un problema tal que no sé muy bien cuál es la causa del problema, que puede ser multifactorial y que menos aún se me ocurre cuál es la solución. En ese caso, existe mucho riesgo en el porqué, porque puedo llegar a conclusiones que me inhabilitan. Entonces, mi jefe me dice, Ángela, ¿pero por qué actúas tan agresivamente? Y actuar agresivamente no es un tema técnico, es un tema adaptativo. ¿Y cuál es el riesgo de por qué? Que yo le diga, es porque yo nací así, porque yo soy rabiosa y soy igualita a mi mamá y a mi abuelita. Entonces, cuando yo digo eso, ¿qué hago? Me resigno y me inhabilito y vivo siendo víctima. Esto yo no lo puedo cambiar. No, lo que tengo que entender es que yo, como todos, eventualmente tengo dominancia, tengo la rabia más disponible, pero yo tengo carácter. Y vía carácter tengo que generar el aprendizaje para aprender a gestionar la rabia que me emerge tan rápido como me emerge. Entonces, en ese caso, el por qué me puede llegar a justificar la conducta es que yo soy rabiosa. Y además te voy a decir, ¿y es genético? No, rabiosa no es genético. La capacidad de experimentar rabia sí, pero el actuar rabiosamente es sistémico. ¿Ya? Entonces aquí le estoy haciendo un zoom y lo vamos a ver a continuación, que tiene que ver con temperamentos y emociones, porque los temperamentos tienen que ver con conducta y emoción. Pero antes de irme para allá, si ustedes se fijan acá en esta gráfica, también nos muestra un poquito de ello. Les decía, el 98% de los seres humanos tenemos mezclas de dos temperamentos en alta, ¿vale? Es decir, tenemos tendencias de uno y del otro en la acción. ¿Cuáles son las mezclas? Rojo se mezcla con amarillo y se mezcla con azul. Amarillo se mezcla con rojo o amarillo se mezcla con verde. Verde se mezcla con amarillo o verde se mezcla con azul. Azul se mezcla con rojo o azul se mezcla con verde. Y créanme, no se comporta igual un rojo que tiene azul a un azul que tiene rojo. Se comportan distintos, ¿ya? Hay diferencia ahí. Entonces, estas son las mezclas que nos habitan en el 98%. Ahora, en esta gráfica se ve otra cosa. Yo les dije, cuando les ponía el ejemplo en la piscina, la loca, la Ángela que corre y se tira, frente a Domingo, Domingo mi marido, que mira la piscina, estudia la piscina, eventualmente analiza la piscina, inspecciona la piscina antes de entregarse a la piscina. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? Frente al mismo fenómeno estamos en veredas opuestas. Aquí, ¿cuáles son los opuestos? Los rojos son opuestos a los verdes. Los amarillos son opuestos a los azules. Y en la vida real, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy probable que cuando yo me encuentro con un opuesto, me caiga mal. ¿Y qué hace que me caiga mal? El uno. Juzgo que tú estás equivocado, porque las cosas no se hacen así. ¿Ya? Eso es lo que me puede ocurrir. El uno. Ahora, esto que ocurre en el cotidiano y que es muy usual en los equipos de trabajo, tiene un pequeño bemol, ¿ya? Y que tiene que ver con las relaciones de pareja. Porque también es usual que tengamos la tendencia a enamorarnos del opuesto. ¿Por qué? Porque el opuesto trae en su cajita de ser todas las tendencias a hacer cosas que a mí no se me ocurren. Y eso puede ser muy excitante y muy entretenido. O al revés, muy tranquilizador. Entonces, ¿qué les pasa a los rojos? Que eventualmente una roja loca de patio como yo me enamoro de un verde. ¿Por qué? Porque con verde descanso. Yo corro todo el día. Y es verde el que me dice, pare, respire, tranquilícese. Y eso todos lo necesitamos. Pero a su vez, ¿qué le pasa a un verde con un rojo? Verde que es calmo, tranquilo, pausado. Cuando un rojo o roja le toma la mano, lo lleva a experimentar velocidades y cosas que verde nunca ha experimentado. Y eso puede ser muy entretenido. Entonces usted puede ver a un verde o una verde detrás de un rojo y va así, como en la pantalla rusa. Y eso un ratito está rico. Ahora vámonos a azul con amarillo. Y también suele producirse enamoramiento. ¿Por qué? Porque el otro es tan distinto que al final eso me conmueve y me toca. Y podemos ver, por ejemplo, una amarilla desatar, sueña loca de patio, bailarina, que se sube arriba de la mesa, llega a la fiesta y lo ve a él allá, callado. Tanto con ropa chilao, ropa blanca, y él casi que de eterno, y lo mira callado, peinadito, bien formal, y esa cosa da dulzura, y pero míralo como vive, si parece un niñito antiguo. Y a su vez, él cuando la mira, loca de santa, es como, qué vergüenza, cómo puede estar bailando así, pero qué bonita que se ve. Y eso enamora. Ahora, ¿cuál es el secreto para la vida? Que eso que me enamoró no termine siendo al final del día lo que más odio de ti. Y esto hay que cuidarlo. Porque una de las pegas de los temperamentos es, el usual es que yo me vivo mi opuesto como la némesis, vale decir, el enemigo.
¿Y cuál es mi desafío? Entender que el que yo tengo en opuesto es mi, sí, opuesto, guión complementario. Ese ser es un maestro o maestra para mí. Él ve la realidad literal desde la vereda opuesta y ahí hay cosas que a mí me pueden alimentar y ahí es donde vive la sinergia. Solo cuando yo soy capaz de entender que la tendencia o la mirada del otro, aunque sea distinta de mí, puede ser válida y me apresto a ponerme y a escuchar al otro en el lugar del otro, se va a generar sinergia. Entonces, un poquito, aquí la llamada es a suelte verdad, entienda que usted tiene una tendencia, entienda que lo más probable es que los que tienen la tendencia contraria a realizar su puesto le caigan mal, sepa que ahí hay un riesgo porque está perdiendo valor cuando no permite que esto en el fondo emerja, ¿ya? Vámonos a la siguiente. Ahora, rasgos de los 4 perfiles y que un poquito van dando cuenta de la diferencia. ¿Qué es lo que nos caracteriza a los que tenemos dominancia? ¿Qué es lo que buscamos? Control. ¿Y por qué somos controladores? No de mala persona, es porque queremos que las cosas ocurran ya. Y como somos los más rápidos de todos, y nos damos cuenta rapidito que el mundo no anda a nuestro ritmo, ¿qué hacemos? Controlar y eventualmente, rojo en modo monga, estar encima, así como con el resto, control. ¿Cuáles son sus fortalezas? Abren camino. Son los que se tiran a la piscina y se tiraron al mar a recorrer a la buena de Dios sin saber océanos enteros para llegar a las Indias. Allí hay mucho rojo, ¿ya? Son líderes, yo les decía, en el sentido y la mirada antigua peligrosa, en términos de ser los primeros que se paran, los primeros que levantan la mano, los primeros que salen. Eso tiene costos, ¿ya? Y sin embargo, una belleza también de los rojos es que logran el objetivo. Ojo, a veces a costa de mucha sangre. Y es el negocio del rojo, hacerlo amorosamente con el entorno. Por lo tanto, ¿cuáles son los desafíos que tienen los que tienen mucha dominancia? Primero, trabajar su impaciencia. Hay cosas que se tienen que aquilatar. No todo es bueno que ocurra ya. A veces no hay ningún costo si no es ya. Entonces tienen que trabajar su impaciencia, porque tienen que aquilatar y acomodarse a los ritmos de los otros, porque somos equipos, sobre todo en pega. Otro de los desafíos que tienen es trabajar su insensibilidad. Porque, ojo, no es que los rojos no tengamos corazoncito. Yo soy mamá, soy mujer, soy hija y yo amo a mis seres queridos. Sin embargo, cuando yo estoy enfocada en lograr un objetivo, a veces dejo de ver al otro y lo corro para el lado. Y con eso estoy comportándome insensiblemente. Entonces tengo que hacerme cargo de eso. Porque el mundo se hace con otros. No lo voy a hacer sola. ¿Ya? Y otra característica, y que esto es un golpe duro en la sinergia, tiene que ver con la capacidad de escucha. Como somos tan rápidos, queremos lograr el objetivo, entonces partimos sin escuchar a nadie. Y por lo tanto, si tenemos pobre escucha, la capacidad de sinergia en el equipo es bajita. Y todo depende de mí. Y eso va a tener costo al final del día. Entonces tenemos que abusar la capacidad de escuchar, y escuchar requiere otro ritmo. Otra es la actitud de la escucha. No es para adelante, todo lo contrario es para atrás. Cuéntame, ¿ya? ¿Qué le irrita un rojo? La ineficiencia y la indecisión. Y bajo estrés, y aquí está escrito en modo taller, dictatorial y desafiante, pero créanme, a los rojos que andan en las organizaciones no le dicen, oye, ahí va el dictatorial, oye, ahí va el desafiante, no. Normalmente los epítetos más feos son para los que tienen mucha dominancia. Vámonos a influencia. ¿Qué busca influencia? Influencia busca ser reconocido, que lo miren, ¿ya? ¿Cuáles son sus fortalezas? Persuadir, el cambio, son súper creativos. ¿Cuáles son sus grandes desafíos? Como aprenden con agua, ¿ya? Les gustan todas las micros, confían, juzgan que tienen poder sobre el entorno y además juzgan que el entorno es seguro, suelen prender con agua. Y pueden a veces estar con 20 pelotas en la mano y a todos le dicen que sí porque confían. Entonces, ¿cuál es el costo de eso? Entran en poco detalle, pierden foco en las cosas y no las terminan. ¿Qué les irrita? La rutina y la complejidad. Y bajo estrés impulsivo e indiscriminado, prenden con agua. No sé, un amarillo, por ejemplo, es una presa fácil de estafas piramidales como la de los quesitos y otras más. ¿Por qué? Porque confían. Confían. Estabilidad, ¿qué es lo que buscan? Aceptación. Pero en realidad es aceptación, y yo diría que la definición más que aceptación es verde quiere que lo quieran, verde quiere que lo quieran. Por eso, cuando rojo se muestra insensible, y por eso se produce tanto dolor con el rojo, porque es muy insensible y el otro quiere ser querido, y cada acto de agresión es, no me quiere. Y ahí sacan la libreta negra, ¿ya? ¿Cuáles son sus fortalezas? Son súper buenos para escuchar, dado que son
pausados y emotivos, le importa el otro. Por lo tanto, como escuchan, son la energía del trabajo en equipo y son conciliadores, son los que en un equipo van a decir, pero Juan Carlos escucha, está diciendo lo mismo que Rodolfo, escúchense. Y tienen esa capacidad porque escucharon a Juan Carlos y escucharon a Rodolfo. ¿Ya? ¿Cuáles son los desafíos? La libreta negra, hipersensibilidad. Porque tú, si pones a alguien en la libreta negra, tú para el cielo, lo pierdes como red. Y tú tienes que entender que el otro es un otro. Y ese otro a ti no te firmó el contrato de ser como tú querías y actuar como tú querías. Es un otro. Y el valor más importante que tiene que aprender a vivir un verde, y los verdes son súper conectados con los valores, es el respeto. ¿Y qué es el respeto? La aceptación del otro como autónomo, legítimo y diferente. Y eso a veces a los rojos, o sea, a los verdes les va duro, porque están tan anclados a los valores que aprendieron que les cuesta mucho respetar a otro que tiene otros valores, ¿ya? Entonces, la hipersensibilidad se gestiona de esa manera. Lo otro que tienen que trabajar es el lento accionar. Sí, está súper bien a veces pensar en el cómo, en el cuándo, en la metodología, pero si estamos con el incendio desatado, hay que actuar ya, porque si no eso va a tener costo. Y otra cosa que tienen que trabajar los verdes tiene que ver con su falta de perspectiva global. Como son corazones de abuela, son los padres, madres universales, sobre todo en las empresas, cuidan. Y si lo llevo a términos organizacionales, están siempre metidos en el bosque. Les cuesta mucho salirse del bosque y mirar el sistema o subirse al balcón. ¿Y por qué les cuesta? Porque están dentro del bosque en modo koala con todos, queriéndolo a todos, salvo a los rojos. No, pues a veces para tomar decisiones yo tengo que salirme, tengo que ser objetivo y tengo que entender que tal vez no es la mejor manera de cuidar al otro subvencionarlo y no reclamarle, sino que la mejor manera de cuidar al otro es habilitarlo. Y eso a veces a los verdes les cuesta, porque son muy cuidadores en onda papi y mami, ¿ya? ¿Qué le irrita? La insensibilidad y la impaciencia. ¿Y quiénes son los reyes de la insensibilidad y la impaciencia? Los rojos, por eso el quiebre. Pero ahí, opuesto complementario. Y bajo estrés, severos, libreta negra y sedentarios. No me muevo, y no me muevo, y a mí no me van a cambiar, y yo no acepto esto, y no, y no, y no. Y el mundo cambia. Y vaya, así que no nos hemos visto en los últimos años, ¿ya? Vamos ahora a los rasgos de los azules. En el caso de los azules, ¿qué es lo que buscan? Que esto sea preciso y de calidad. Son los reyes del control de calidad. Usted tiene que tener, en el fondo hay que tener de todos los equipos, ¿ya? Porque, ojo, eso no lo dije. En temperamento no hay ni bueno ni malo. En temperamento hay diferente y complementario. Y si me devuelvo y me voy a dar el permiso, me devuelve ese slide. ¿Cuál es el mejor de los negocios? El centro. Porque hay minutos de la vida en que yo requiero el arrojo del rojo, pero hay otros minutos de la vida en que yo requiero la capacidad de influir a otros del amarillo. Y hay otros minutos de la vida en que yo requiero el sistematizar cosas y poner métodos. Y hay otros minutos en que yo requiero analizar cosas, planificar cosas para que ocurran bien. Entonces, ¿cuál es el negocio? El centro. ¿Ya? Ni bueno ni malo. Y justamente como habitar el centro es complejo, entonces, ¿cuál es la gracia de los equipos? Ojalá que en mi equipo hubiera un popurrí de colores, todos al servicio de un propósito común, ¿ya? Entonces, si rojo es qué, amarillo es quiénes, verde es como cuándo, y azul es por qué, y hay que tenerlo afirmado. ¿Cuál es la pega de un líder? Traer la pregunta ¿qué? A todos estos colores. ¿Cuál es esa pregunta? La pregunta grande, que es la pregunta del ¿para qué existimos como equipo? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Y cuando yo, desde mi qué, tengo claro el para qué, me voy a mover ordenadamente con aquel que, compartiendo el mismo para qué que yo, piensa en los cómo y los cuándo. Y piensa en los quiénes o piensa en los por qué. Y eso es lo que genera sinergia. ¿Ya? Entonces me devuelvo. Desafíos de los azules, o sea, fortaleza de los azules, reyes de la planificación, la organización y la sistematización. Y eso es necesario. ¿Cuáles son sus desafíos? Perfeccionismo extremo, crítico e insensible. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo cuando creo que era adolescente, había un monito que salía en el diario que era Buscando a Wally, que era como una caricatura donde había muchas personitas, así como 1000, no sé, y yo tenía que encontrar a una. Bueno, los azules son los reyes de buscar a Wally cuando Wally es un error. Entonces usted le puede entregar a un azul una sábana de 10.500 datos. Y hay un solo dato malo, uno en 10.500, cáchese la proporción. Y azul tiene ese ojo clínico para decir, no está malo. Ya, sí, tenéis razón, está malo. Pero, ¿por qué te equivocaste? Oye, me equivoqué, pero uno, hay 10.499 más. Bueno, no, pero es que no me importa, te equivocaste. Y eso tiene que gestionarlo. Es más, no solo eso. Azul,
como es el rey de la precisión y la calidad y quiere hacer lo correcto perfecto, entonces cuando alguien hace bien, ¿qué es lo que le cuesta? El feedback positivo, porque lo que a un azul te dice, ¿por qué tengo que darle un feedback positivo si para eso le pagan y con su deber no más cumple? Es la energía del deber. Y ahí yo les digo, está bien, pero todos tenemos un deber laboral y no todos lo hacemos con calidad, con compromiso, con impecabilidad. Y tienes que destacar aquello. Y les cuesta. ¿Ya? Se conecta mucho más con lo que está mal. Y ojo, un azul en modo monga puede estar dando un feedback negativo y te tiene contra las cuerdas y tú podías estar llorando y te va a mirar y en tu cabeza, pero ¿por qué lloras? Estamos en pega, esto es de pega, en la pega no se llora, porque además está pensando desde la lógica, no desde el corazón, y entonces te tiene como perro pitbull ahí en el suelo, y eso genera dolor. ¿Ya? ¿Qué le irrita? La desorganización y la desinformación. ¿Y quiénes son los reyes del desorden? Y entran con poco foco y tienen 15 puertas abiertas y entre medio juegan con 10 pelotas los amarillos. Ahí la razón nuevamente de por qué se produce en el fondo el desencuentro y son opuestos. Y bajo estrés ya, hipercrítico y ultra mega recontra insensible. ¿Ya? Ahora, temperamento tiene que ver con emoción. ¿Qué nos ocurre a los rojos? La emoción que más tenemos disponible es la rabia. Y aquí, medio segundo, todos los seres humanos experimentamos emociones porque somos mamíferos, ¿ya? Y las emociones no son ni buenas ni malas, son humanas. Sin embargo, hay emociones que son positivas, expanden mi capacidad de acción. Si yo estoy alegre y me invitan a una fiesta, me dan ganas de ir a correr, me dan ganas de ir al cine, me dan ganas de hacer una comida rica, me dan ganas de muchas cosas porque estoy alegre, optimista, confiada. Y hay otras emociones que son negativas. Expanden mi capacidad de acción. Triste. Cuando yo estoy triste, mi capacidad de acción da para una pura cosa. Déjenme sola, acostada en mi cama tranquila. Y a lo más, la fuerza me da para llevarme la cucharada y el helado a la boca. Y no quiero nada más, déjenme sola, no me hablen, no me miren, déjenme llorar mi pena. Mi energía da solo para llorar mi pena. ¿Ya? No hay ni bueno ni malo. Sin embargo, dentro de las negativas hay algunas que son tóxicas. La rabia es una emoción negativa que restringe mi capacidad de acción. ¿Y con qué se asocia la rabia? Con el juicio de que esto que está ocurriendo aquí es injusto, repáramelo. Cuando un rojo se enoja, cuando que está ocurriendo aquí es injusto y no me va a permitir llegar a la meta. ¿Pero qué ocurre? Nos enojamos súper rápido, pero esa rabia pasa inmediato. Entonces usted se puede encontrar, y esta es la locura que tenemos los rojos, y esto lo padecen los verdes, que en algún minuto yo llego y trabajo con un verde y digo, oye, pero ¿por qué no me entregaste esa cuestión si la necesito? ¡Apúrate! ¿Cómo es posible? Y me voy. Y llego a los 5 minutos, vamos a tomar un taxi. Y verde así, queda, pero esta es psicótica, ¿qué le pasa? No, es un dominante que se conecta muy rápido con la rabia, pero la rabia le permite en el fondo avanzar muy rápido. Llega una emoción, ojo, negativa, pero también sana. ¿Por qué? Que es la emoción del límite. ¡Basta! ¡Córrete! ¡Córrete! Y esa emoción nos cuida. ¿Cuál es la emoción de los amarillos? La confianza, el optimismo. Todo va a ir bien. El sol sale para todos, pero primero y más fuerte para mí. ¿Y cuál es el riesgo de eso? Que eventualmente confío tanto que no hago la pega de analizar, planificar, sistematizar y meto las patas. En el caso de los verdes, ahí dice no emocional, pero ojo, yo les dije que eran hipersensibles. Es un no emocional desde la cara, pero adentro está ocurriendo todo, son los más emocionales de todos los temperamentos. Adentro está el tsunami, está el terremoto, está el eluvión, está la tromba marina, está el huracán, está pasando todo. Pero verde suele estar así. No lo muestra. Y eso es complejo, sobre todo para los corredores rojos, porque como el otro está, comillas, con cara de póker, rojo no se alcanza a ver que lo lastimó. Y ahí está verde, sacando su lindete y para el cielo. ¿Ya? Y en el caso de los azules, ellos están súper conectados con el miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo. Esa es una emoción transversal que nos cruza a todos, que es negativa, restringe, pero sana, nos cuida. Si no hubiéramos experimentado miedo, créanme que no habríamos sobrevivido como raza humana. En particular, los azules es un miedo súper específico, es el miedo a desobedecer, el miedo a hacer lo que no es correcto. Ese es el miedo de los azules. Y por eso se ponen críticos, ¿ya? Eso en el territorio de las emociones. Y esto tiene que ver con comunicación y sinergia. Entonces, aquí algunos tips. ¿Cómo yo le hablo a alguien que tiene mucha dominancia? Es súper simple. En chileno, 3 cucharadas y a la papa. Claro, específico, breve, concreto, directo al asunto y vaya preparado. ¿Ya? No floree, no adorne, directo al asunto. ¿Por qué? Porque para rojo, time is money, tiempo es dinero, por lo tanto, rapidito para llegar al resultado. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Evite hablar de cosas poco relevantes. Y en pega, si usted llega
todo amarillo verde, un día lunes, hola Roja, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu finde? El rojo te va a mirar así, bien. Y no es porque no haya tenido un finde maravilloso, es porque estoy en pega y en pega mi objetivo es lograr los resultados ya. Y si me haces hablar de mi finde, me sacas. Eso es poco relevante porque yo tengo que cumplir mis metas, ¿ya? Evite ser evasivo y poco claro y parecer desorganizado. Entonces, 3 cucharadas ahí en la papa, directo al asunto y se pega y vaya preparado. Todo lo que no tenga que ver con pega es poco relevante. Amarillo, todo lo contrario. Establezca un ambiente cálido y amistoso. En lo verbal, no entra en demasiado detalle. Eso es por escrito. ¿Por qué? Porque son súper creativos. Entonces usted le está diciendo una cosa y esa persona con esa cosa inventó 3 más. Ya la tiene en el espacio sideral. Si usted le sigue poniendo característica a esta cosa, esa persona no la va a escuchar porque ya está soñando por ahí arriba. Entonces, eso por escrito. Y algo súper importante. Amarillo quiere ser reconocido. La mejor manera en que yo me siento reconocida es que alguien me escuche y me mire. Por lo tanto, pregúntele. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves tú? Ay, qué bueno que me hiciste la pregunta porque yo tengo tantas ideas que dar. Entonces, de esa manera usted lo tiene con usted, ¿ya? ¿Qué hay que evitar? Ser distante, frío, callado. Intentar controlar la conversación y hablar solo yo porque el otro quiere aparecer. Y en general, pase por alto muchos hechos o abstracciones. Ese tipo de cosas por escrita, ¿ya? Vámonos a los verdes. ¿Cómo se les habla a los verdes? Y aquí ustedes se tienen que haber dado cuenta, una de las cosas que a mí a veces me dicen es, ah, digo que yo lo sé. ¿Por qué? Porque mi objetivo es que aprendan mucho y entrego mucha información. En el caso del verde, el ritmo es otro. Primero, conversación personal que rompa el hielo. Y en el caso de un amarillo, por ejemplo, puede ser, oye, qué buena que hiciste la presentación ayer, te salió atómica, me encanta. ¡Ay! ¿No es cierto que sí? Y ahí ya te lo tiene con usted. Pero a ver, eso no le importa. A ver, de la pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con tu hija? Cuéntame. Eso conecta con un verde. Si usted quiere presentar una idea, suavecito como la canción, sin amenazar, ¿ya? Y además es súper importante, son introvertidos, pero sin embargo escuchan como los dioses. Por lo tanto, en esa cabeza ocurren kilos de sinergia. Pregúntele, porque él ha escuchado a todos, pero se lo guarda, porque es introvertido. Prefiere que el otro aparezca, ¿ya? ¿Y qué hay que evitar? Ser impetuoso, precipitado, ser dominante, exigente o forzarlo a responder. Porque si usted hace eso, ¿qué va a ocurrir? Libreta negra, mula, no me quiero mover. Y en el caso de azul, vaya preparado, porque azul es lógico, formal, maneja datos, analítico. Entonces, usted si quiere ir a lograr cosas con azul, tiene que llevar mucha información, muchos datos, con la profundidad requerida, ir directo al asunto, pero por una razón distinta que rojo. En rojo es porque está Miss Money, pero si estamos en pega con un azul es porque a ti y a mí nos pagan para trabajar. Es nuestro deber trabajar. Por lo tanto, no me vengas a hablar del fin de semana porque con eso me obligas a mí a faltarle a mi contrato que dice que yo tengo que hacer todas estas tareas. Por eso con un azul es directo al asunto. Y lo otro es, sea preciso y realista, porque el otro maneja mucha información, le es muy fácil y vive en la razón. ¿Qué hay que evitar? Ser desconcertante, ser informal, hablar en voz demasiado alta, porque eso rompe los cánones, presionarlo demasiado, ser poco realista con los plazos, ser desorganizado o confuso. ¿Y por qué es importante tener estos códigos? Porque cuando yo no traigo esos códigos, en el otro se activa, vía uno, un ser. En las mujeres yo le denomino la loca del patio y en los varones el enano maldito. Entonces, cuando yo le hablo al otro de una manera que al otro no le acomoda, lo que ocurre es que al otro se le activa la loca del patio o el enano maldito. Entonces, si yo con mi verde maravilloso llego a hablarle a un rojo un día lunes en la mañana, cuéntame cómo estuvo tu finde, ¿qué me ocurre a mí? Se me activa la loca del patio. ¿Qué dice la loca del patio? Esta EO se hace. ¿Qué le importa mi finde? Yo tengo un montón de objetivos que cumplir. Y entonces cuando se activa la loca del patio del enano dejamos de escucharnos. Por eso es importante traer la clave. Y aquí hay un tip bien importante, queridos y queridas. Una de las cosas que se nos enseña a nosotros es que tenemos que aprender a ser empáticos. No, sorry, la empatía no existe. Porque cuando yo hablo de empatía, asumo que yo tengo la capacidad de ponerme en los zapatos del otro y eso es imposible. Yo jamás me voy a poner en los zapatos del otro. Y cuando uno entiende temperamento, se da cuenta, ¿usted cree que yo con mi
mi dominancia furiosa que la tengo. Soy capaz de ponerme los zapatos de un verde, a menos que conozca ese verde. Imposible. La tendencia que yo voy a tener, lo que a mí me gusta, es todo lo contrario de lo que el otro quiere. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender a desarrollar en la vida? La conducta empática, que es distinta. ¿Y qué busca la conducta empática? No ponerme los zapatos del otro y darle al otro lo que a mí me gustaría, sino que desde mis zapatos indagar en el otro qué te gusta a ti, qué te acomoda a ti, cómo lo quieres tú, qué es lo bueno para ti, vía pregunta, porque el otro es un otro. Entonces la empatía es dar al otro lo que al otro le acomoda, que puede ser muy distinto de lo que a mí me acomoda. A mí me acomoda eventualmente irme a la cordillera a subir un cerro, y puedo tener un otro que lo que le acomoda es estar frente al mar, sentado con la brisa, leyendo un libro. Yo me muero haciendo eso, de aburrida. No es así, pero me muestro para el ejemplo. ¿Ya? Entonces, claramente, si me pongo empática, pienso en lo que a mí me va a gustar. No, empatía, llévelo a conducta empática y tal en el otro. Ahora, y con esto vamos cerrando. Cuando yo muestro esto así, pareciera ser que tengo que ponerme mucho traje para hablar con la gente y eso agota. Y no, pues, mis queridos y queridas. Aquí el objetivo es entendamos que somos diversos, dejemos fuera de nuestras vidas alguno y entendamos también que tenemos que vivir con autenticidad, desde la diferencia, para construir acuerdos. Entonces, ¿cuál es la pega? Yo me hago cargo de mi manera de ser, en conversación contigo que te haces cargo de tu manera de ser y juntos definimos acuerdos de trato. ¿Ya? Entonces, no es que yo me ponga un disfraz, sobre todo en lo que son mis interacciones cotidianas, lo que yo tengo que hacer es definir estos acuerdos. Y les quiero contar un ejemplo cortito. Yo hace un par de años, en modo monga onyo, con mi rojo amarillo, tomé una muy mala decisión y me hice socia de un ser que era el mejor amigo de un compañero mío de la universidad, muy querido. Yo ese ser no lo conocía, pero desde mi amarillo, como él era el mejor amigo de mi mejor amigo, me hice socia con él al minuto, casi. Fue una pésima decisión. Lo vi con el tiempo. ¿Y qué ocurrió? Yo como estos temas los manejo y manejo mi dominancia, lo primero, yo cuando escribo un correo, chicos y chicas, escribo así. Mándame la cuestión. Respiro, porque eso es lo que he aprendido con los años, y entonces empiezo. Estimado Fernando, espero que estés súper bien tú y tu familia. Porfa, te pido que me mandes la cuestión. Cariños, Ángela. ¿Ya? Pero esa no es mi tendencia conductual. Mi tendencia es mándame la cuestión. ¿Y qué ocurrió? En las primeras interacciones, yo lo observé 2 meses y me di cuenta, amarillo, furioso, desatado, así como, ¿cómo se llama? Tan brillante que da el ojo así como, como que estuvierais mirando al sol directo, este Fernando. Entonces, en algún minuto traje la conversación y le dije, Fernando, ¿cómo ves tú a mí? Y él me dijo, resolutiva, para adelante, como camión, lográis las cosas súper rápidas, fantástico. Entonces, yo le digo, mira, yo te quiero pedir un permiso. Yo cuando escribo un correo hago una nueva cuestión. Pero como he aprendido en la vida que el lenguaje construye relaciones y realidades, entonces te escribo y después escribo hola Fernando y te mando el saludo y después me despido. Y yo te quiero pedir en eso poder ser yo. ¿Qué te parece a ti? ¿Y qué me dijo él? "Oh, yo, correo, me lo puse". Entonces ahí definí un trato en el cual, transparentándole a él cosas de mí, me hice cargo de yo actuar como a mí me acomoda y viceversa. Y esa es la pega que uno tiene que hacer con los equipos. Y entonces un azul que es formal puede pedirle al equipo, yo quiero que lleguemos a la hora. Y se le puede pedir en amarillo, que suele llegar tarde, no de mala fe, sino que el amarillo es tan sociable que en la caminada a la reunión saluda a 20 personas y llega tarde. Y como le gusta aparecer y tiene esa tendencia a ser sociable, abre la puerta de la reunión y dice, pero ¿por qué partieron 5 minutos? La reunión parte de 5 minutos. ¿Y qué le pasa al azul? Así le queda la pena. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Mira, yo tengo mi estructura. Para mí los horarios son súper importantes. Yo en el hecho he visto, porque esto azul lo hace, que en el 95% de las reuniones tú llegas tarde. No solo llegas tarde, sino que además interrumpe. Entonces yo te quiero pedir algo que me hace bien a mí. Te quiero pedir, cuando llegues tarde, entres en silencio y no se entorpezca la reunión. Y que esa sea regla para el equipo. Y entonces se define una regla que cuida a un azul mandatado por su deber y que a su vez ayuda al amarillo a que cuando se encuentre con otro distinto de él no genere roncha. ¿Ya? Por lo tanto, ¿con qué nos tenemos que ir hoy? Yo manejo mi conducta. Sorry, querido y querida,
aquí se acabó la inocencia, los declaro de aquí en adelante no inocentes, usted ya sabe que tiene una tendencia a comportarse en estos 4 ejes. Usted ahora tiene que ser consciente de mirar si esa tendencia conductual, dado el caso real, le sirve o no le sirve. Y hay minutos de la vida en que tiene que traer las características del rojo perfecto y las trae en conciencia. Y hay minutos en que va a tener que requerir las características de un amarillo, las trae en conciencia, de un verde las trae en conciencia, de un azul las trae en conciencia y las gestiona. ¿Ya? Súper. Estamos llegando a la hora, sorry. Ustedes ven que mi rojo, logro del objetivo, pasé mucha materia y llegué como al minuto y aquí abro el espacio. Era el webinario hasta las 10:30, pero si alguien quiere hacer preguntas, bienvenidos. Yo tengo unos minutitos más para quedarme y por cierto que les agradezco a todos los que están acá y que nos acompañan. Y hay muchos que pidieron el video, ahí se los haremos llegar. Así que ahí abro el espacio. Si alguien quiere preguntar. No, si no, pareciera ser que no. Súper, Guillermo, muchas gracias. Débora, gracias a ti por participar. Gracias, Gracias, Ángela, por la gracias, invitación. Ángela. Gracias, Juan, gusto verte. Igualmente, así que muchas gracias por la Gracias. invitación. Ya, no, de nada. Yo, más que pregunta, Ángela, es súper interesante, pero igual cuesta, por lo menos para uno, poder ubicarse bien, no es tan fácil. O sea, yo creo que salvo que uno sea, por ejemplo, rojo, que es como más obvio, en los otros a veces como que yo creo que no es tan fácil saber si uno es a lo mejor verde o amarillo, no sé, porque como que uno tiene cosas de un poco de todos a veces, no sé. Sí, sí. O sea, de verdad ocurre, Carmen Paz, que en la adultez, como ya tenemos experiencia, tenemos conocimientos y todo eso, muchas veces la tendencia conductual la tenemos gestionada, pero hay una manera súper simple de descubrir el temperamento. Tú pregúntale o pregúntate, ¿cuáles son las 3 características que más te definen? Yo me dedico a hacer esto y he hecho kilos de estos talleres y yo te lo doy firmado. Si tú le preguntas a un rojo, descríbete en 3 palabras, rápido, directo, honesto, conectado en el logro, y lo hablan así. El amarillo te va a decir sociable, alegre, entusiasta, amiguero, bueno para las relaciones, y mira la cara, con esta cara de hablar. Si tú le preguntas a un verde, te va a decir familia. Yo tengo pilares valóricos. Siempre los verdes te hablan del pilar valórico. Soy calmo, soy paciente, soy bueno para escuchar, soy metódico. Y si tú le preguntas a un azul, descríbete, lógico, analítico, preciso, organizado, planificador. De verdad, hay como que se devela. Y siempre son esas respuestas. Digo, yo esto lo he hecho, no sé, he tenido miles de alumnos y es súper concreto. Ya, Guillermo, te la comparto, súper. Ahí yo comparto todo en la presentación. Así que Gracias, sí, Ángela. dale, Carmen Paz. Muchas gracias. A ti. Estamos en la hora, así que los que se quieren ir saliendo se van saliendo nomás. Yo voy a registrar los correos para mandar las presentaciones. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta. Dale, sí, Guillermo, se vienen otras, las vamos a estar ahí publicando. Guillermo, ¿tú llegaste por la Vicky Schmidt o por la Red de Recursos Humanos? Solo de curiosa, porque para seguirle contando a ella. Bibliografía. Mira, hay un libro de Rudolf Steiner, de los Montessori. Él tiene maravillosos libros de los temperamentos. Yo tengo uno. Si me dejas ahí el correo, te puedo mandar el nombre, pero yo tengo el libro de los temperamentos y no me acuerdo el nombre. Pero Rudolf Steiner tiene muy... De hecho, toda la metodología Waldorf de educación te identifican los temperamentos, colérico, sanguíneo, melancólico, flemático, y te desarrollan eso. Súper, muchas gracias. Dale, te mando ahí el dato del libro. Ya, Dani, súper, te lo mando. Gracias.
Gracias, Bárbara, gracias, muy amable. Y me faltó materia como siempre, y eso que corrí. Pero vamos a ir haciendo otros, donde vamos complementando. Anita, ¿quieres comentar algo? ¿Que te vi como levantar la manito? ¿No? Ya. Súper, mis queridos, si no hay más preguntas, de verdad, Muchas millones de gracias, Ángela. gracias por llegar, estar y acompañarme. Y ahí yo me quedo acá para ver el chat. Les voy a mandar, vamos a dejar la grabación en un drive o de repente en el canal de YouTube que tenemos, le mandamos el link para que la tengan disponible. Y vamos a mandar, así como me lo pidió la Dani, detalle de bibliografía también para todos. ¿Ya? Y yo tengo un taller que doy de 24 horas, donde hay mucha información, así como cómo lo gestiona, cómo le da feedback, cómo te las voy a hacer llegar también. Porque a mí aquí lo que me interesa es hacer de este mundo un mundo mejor y que tengamos conciencia. Súper. Chao, chao, Juan, que estés muy bien. Gracias por venir. Vamos a ver los correos. Chao, chao, Dani, un gusto. Vamos a parar la grabación. Clau, gracias por venir.